Bien. Después de ese introito. Sí, después de ese introito, sí. Lo que pasa es que tú sabes que, Jairo, los acontecimientos tienen beneficios y perjuicios, coyunturas que benefician o no a determinados países, a determinadas regiones, a determinadas zonas. Mira, por ejemplo, el caso de nosotros, República Dominicana, Sí. si nos ponemos a mirar un poquito hacia atrás, no tanto, un poquitito nada más, un poquito. La Revolución Cubana, hasta cierto punto, benefició mucho económicamente a la República Dominicana. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque sí. Estados Unidos le pone un bloqueo a Cuba. Sí. Y cuando Estados Unidos le pone un bloqueo a Cuba, mucha de la prosperidad empresarial de Cuba Sí. se mueve, y se mueve principalmente hacia la República Dominicana, porque es una isla cercana, más o menos en condiciones similares, y así sucesivamente. Por ejemplo, fíjate que nosotros somos una potencia en la producción y exportación de cigarros. Esos cigarros, la potencia en producción y exportación de cigarros, el país que estaba llamado a ser una potencia en producción y exportación de cigarros era Cuba. Lo que pasa es que cuando Estados Unidos le pone un bloqueo a Cuba, automáticamente prohíbe la compra de cigarros a Cuba. Y al prohibir la compra de cigarros a Cuba, entonces la producción se desplazó, o esa industria se desplazó hacia la República Dominicana. Entonces República Dominicana fue la que se convirtió en la principal exportadora de cigarros hacia Estados Unidos. Entonces por eso nosotros tenemos buenos cigarros, tenemos incluso industria de zona franca bastante avanzada en la exportación de cigarros, pero eso se debe básicamente... ¿Origen cubano? Sí, son de origen cubano. Incluso la mayoría de empresas destacadas de cigarros son de origen cubano. Entonces, quiere decir que nosotros nos beneficiamos en parte de esa situación. Y lo mismo ocurrió con el turismo, Jairo. Con el turismo. Otro punto interesante. O sea, aunque Cuba no es como en términos geográficos, en términos vamos a decir... no tiene la diversidad. No tiene los recursos naturales. Sí, exactamente. La diversidad de recursos naturales que tiene la República Dominicana. Pero tiene Playa Blanca también. Cuba tiene Playa Blanca, no solo que tiene Playa Blanca, sino que Cuba era un país turísticamente más atractivo para los estadounidenses que la República Dominicana. Por la cercanía. Por la cercanía, por algún tipo de también determinados vínculos y por el hecho de que ciertamente Cuba no es una zona montañosa, por lo tanto Cuba no te ofrece quizás turismo de aventura como te puede ofrecer la República Dominicana, que tiene zonas montañosas y bastante verdes, pero sí es una zona donde te puede ofrecer turismo de playa de manera extraordinaria, porque tiene playas también hermosas. Entonces, ¿qué pasó? Que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba impidió a los norteamericanos ir a Cuba e impedía a los cubanos, y a Estados Unidos bajo otras circunstancias. El asunto es que, ¿qué hicieron los norteamericanos? Que cuando salían a hacer turismo, a buscar el trópico, a zonas cercanas, en vez de ir a Cuba, porque no podían ir a Cuba, iban a la República Dominicana. Y por eso hoy día el 40% más o menos. Sí, más o menos. Incluso más, hoy, porque eso ha crecido. Sí. El 45% de los extranjeros que hacen turismo en República Dominicana son estadounidenses. El 45%. O sea, la mayoría del turismo que nosotros tenemos, casi la mitad del turismo que nosotros tenemos, es del turismo, vamos a decir, de extranjeros, es de Estados Unidos. Pero son estadounidenses. Casi la mitad. O sea, no de América del Norte, Canadá, otra cosa. De Estados Unidos, estadounidenses. O sea, casi la mitad. Cuando tú agregas a los dominicanos que residen en el exterior, que también se contabilizan como turistas cuando vienen a la República Dominicana porque son residentes fuera, entonces esa proporción baja un poco, de 45, te puede bajar a 40. Pero resulta que la mayoría de turistas dominicanos, o sea, que son dominicanos residentes en el exterior, que vienen a hacer turismo a su país y por eso se contabilizan como turistas, también vienen de Estados Unidos, porque residen en Estados Unidos. De hecho, cuando Estados Unidos le impone el embargo a Cuba. El embargo a Cuba, que todavía está vigente. Está vigente, pues fue una razón fundamental. Todavía está vigente porque, ¿por qué pone Estados Unidos el embargo a Cuba? No es solamente porque Fidel tomó el poder. Si Fidel toma el poder en el 59 y no cambia el status quo, el sistema de gobierno, el sistema político, no pasa nada. No embarga, o sea, no nacionaliza las propiedades de estadounidenses, incluyendo empresas, casas. Entonces no pasa nada. Y no asume una línea política afín a
el principal enemigo de Estados Unidos. Exactamente, que Rusia. Que era Rusia. Era la Unión Soviética. Pero en el momento. si hubiera sido simplemente un golpe de Estado, No, el no. presidente soy yo, aquí una dictadura, aquí punto. No, normal, hubiera seguido normal. No, porque Estados Unidos hay otros golpes de Estado en la que la inteligencia de Estados Unidos Ha está involucrada participado y lo ha apoyado. y no hay problema. De hecho, O sea, la dictadura de Trujillo fue apoyada durante muchos por años supuesto. por Estados Unidos. Y Pinochet también. Y antes de Fidel Castro, quien estaba gobernando ahí era Fulgencio Batista, Fulgencio Batista, que era que un gobierno era un dictador. exactamente. Era una dictadura, Pero, no era un gobierno pero democrático. afín a Estados Unidos. Afín a Estados Unidos. O sea que no es el sistema político en sí, porque Estados Unidos también es hoy un país que es aliado de Arabia Saudita, por ejemplo. Sí. O sea, Arabia Saudita Sí. y Estados Unidos son aliados, pero es una alianza estratégica y económica. La principal empresa de petróleo de Arabia se llama Aramco. Aramco de Arabia y América. Aram Company. Ajá. Arabia y América Company. Aramco es una petrolera árabe. De sociedad mixta. Exactamente. Pero fíjate algo, que entonces, ¿qué era lo que quería Estados Ah. Unidos? Y lo Ah. que quería Estados Unidos era Aprende. era evitar que se expandieran los gobiernos de ideología comunista en América. Claro. Entonces, bueno, este Claro. gobierno, un gobierno de ideología comunista, nosotros tenemos que parar el comunismo. Y vamos a apoyar a todos los gobernantes, sean dictadores o no, Claro. en América, que nos ayuden a enfrentar el comunismo. Y por eso entonces se mantuvieron como dictadores en varios países de América, con el respaldo de Estados Unidos, personajes que le hicieron mucho daño a sus respectivas naciones, pero que al mismo tiempo impidieron la expansión, vamos a decir, del comunismo Pero, en América. ¿cuál fue el problema de la revolución islámica en Irán? También, en el año 1979. Te fuiste lejos ahí. Bueno, 1979 me fui lejos, pero No, Irán. lejos del país, que te fuiste Bueno, lejos pero de América, te fuiste para Irán. estamos contextualizando. Sí, se fue para Irán. En Irán es una república islámica. República Islámica de Irán, que no son árabes, que se sepa. Los iraníes no son árabes, son persas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue el gran problema de los iraníes también? Que en la revolución que depusieron al gobernante que Estados Unidos apoyaba, que era que inclusive había llegado directamente de Estados Unidos para el poder en Irán, los iraníes en la revolución, que vino el ayatolá, como le llaman, El ayatolá. toma el poder. Entonces, ¿qué pasa? Todas las propiedades de Estados Unidos, incluyendo la embajada, que la embajada de Estados Unidos hoy día es un museo de los iraníes. O sea, es el problema el problema económico fundamentalmente, el sistema económico. Porque tú dices, bueno, en Irán hay dictadores, en Arabia también. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es amigo de Arabia y no amigo de Porque Irán? lo que apoya a Estados Unidos no es la democracia en sí mismo. Es los sistemas. Los sistemas. Son los sistemas, con intereses económicos más que ideológicos. Eso no es un asunto de que si hay democracia en ese país o no hay democracia en ese país. No, el asunto es que funciona. Funciona para nosotros, sí. Bueno, pues está bien, que no importa que sea una dictadura, pero que sea de derecha. Exactamente. Que sea capitalista. Exactamente. Eso es así, señores. Sí. Por eso dicen, hay una frase que se conoce mucho, dice que los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses. Tienen intereses. Entonces, bueno, están nuestros intereses, entonces está nuestra simpatía. Pero vamos a una pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos hablando Esto es economía, economía, sí, para que lo economía, sepan. para que esto es una economía ya más geopolítica, Más geopolítica. geoeconómica. Volvemos en